palabras soeces se usan, están en la prueba general en el diccionario. A veces es de uso cotidiano, pero para los médicos en realidad no deberían ser el común del mundo. Primero porque son profesionales, segundo porque son médicos, tercero porque son servidores públicos, aún en el ámbito privado. Yo sé que sonará algo machista, pero viniendo de una dama también puede decir mucho. Y como último, porque la resiliencia supera a veces a la primacía, es decir, el concepto último, que se recuerda más que el primero, está mal. Es de caminos. Quieran o no quieran, será venial, no será mortal. Es una universidad católica. Entonces, no es todo. Sé que todos, incluyéndome, podemos pecar de eso, pero no es todo. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es estatus convulsivo con mi persona. Gracias a la tecnología, al avance tecnológico que todos tenemos, se nos hace más fácil comprender muchas veces los conceptos, o también se nos hace más difícil porque hay más contenido y no sabemos dónde ubicarnos, dónde ir, qué conceptos tener. Busco en Google y me puede aparecer un blanco y después me puede aparecer totalmente negro y no sé cuál concepto será el correcto. Medicina es una ciencia, lo seguirá siendo, es un arte, lo seguirá siendo, pero eso significa que el conocimiento se va labrando poco a poco. Y poco a poco va apareciendo, por eso es que los seminarios los hemos basado en las últimas revisiones por pares y por expertos, que es el up-to-date que tienen ustedes. El estatus convulsivo, viendo que es una patología de emergencia. Doctor, ¿por qué emergencia? Aquí le llamamos emergencia ya que están en el curso de emergencias pediátricas y neonatales. Porque amenaza la vida. Doctores, es decir, un niño que tiene estatus convulsivo, ¿puede morir? Sí. Y si actuamos, menos probabilidades, pero también puede morir. Entonces, fíjense en la gravedad de la patología. Doctor, ¿quiere decir que incluso actuando podría fallecer o podría quedar con secuelas? Así es. ¿Por qué? Porque no es sino una convulsión. ¿Qué es una convulsión? Por definición, convulsiones siempre lo hemos conocido como los movimientos anormales que provienen por descargas eléctricas anormales. ¿Descargas eléctricas dónde, doctor? Cerebrales. Nosotros trabajamos con impulsos eléctricos, no es novedad, eso lo han visto en fisiología. Miliamperios usualmente, milivoltaje, músculos, corazón, conducción. Y el impulso neuronal también. Doctor, ¿qué velocidad tiene el impulso neuronal? Puede llegar hasta 400 kilómetros por hora. Con un Ferrari. Solo como concepto, ya que tenemos un poquito de tiempo, nosotros nunca vivimos el presente. Claro, nuestros sentidos son tan lentos que siempre demoramos, tenemos un lagueo, que creemos que es el presente, lo que percibimos. Pero hay un tiempo de demora en que nosotros lo percibimos. ¿Por qué? Por el impulso neuronal. Ya eso no va por parte de la clase, simplemente para que les haga reflexionar que nosotros tenemos o funcionamos gracias a impulsos eléctricos neuronales. Imagínense un cableado y de repente más un chispazo, una descarga
anormal. ¿Y esa descarga anormal, doctor, puede hacer que toda la torre de Santa María quede sin luz? Sí. Lo mismo pasa en el cerebro. Una descarga anormal, si se propaga, generaliza, y el niño puede quedar incluso en coma, inconsciente o con peligro de, dependiendo mucho del tiempo que dure. Por eso es que se le llama estatus, por el tiempo, y convulsivo, por los movimientos, que no siempre se dan, pero es lo más frecuente, por descargas eléctricas anormales. ¿Queda claro el concepto? Entonces, doctor, ¿qué tiempo, ya que nos ha mencionado, debe ser? Hay un T1 y un T2. Tiempo 1 y tiempo 2. El tiempo 1, usualmente lo más frecuente, se toma o se considera 5 minutos. Y el tiempo 2, doctor, 30 minutos. Doctor, ¿y a qué se refiere esos 5 y 30 minutos? 5 minutos si es que el paciente convulsiona con nosotros y a pesar de la terapia sigue convulsionando más allá de los 5 minutos. Y 30 minutos si el paciente convulsiona sin nosotros, o sea, sin terapia, y sigue convulsionando. O sea, lo agarré después a los 20 minutos. Es decir, doctor, ¿cómo es eso del concepto? Si yo hago que esa convulsión ceda antes de los 5 minutos, probablemente no llegue a estatus. Pero si la convulsión sobrepasa los 5 minutos, chispas, es más probable que se quede como estatus. Doctor, pero eso es casi imposible a veces de tratar, ¿no? Porque digamos, alguien convulsiona acá, alguien tiene diazepam, midazolam, fentanilo, levetiracetam, fenitoína, fosfenitoína. Difícil, ¿no? Hasta que llegue al centro más cercano, que usualmente tampoco no lo tienen, de acuerdo a las redes. Tienen que ir a sus hospitales. ¿Qué hospital es el más cercano? Ya no va. Aún con ambulancia, con el tráfico, con la sepultura, un poco difícil que llegue después de los... Llegará pues después de los 20 minutos, con fe. ¿De acuerdo? Es la realidad, nuestra realidad. Doctor, ¿ya es difícil diagnosticar una convulsión? Sí y no. Y ahí va el truco, ahí va la trampa. Todos ustedes siempre en las evoluciones, y es más, cuando somos internos, lo he sido interno, y nos dicen, el paciente convulsiona, ponemos, paciente presentó convulsiones tónico-clónicas. Y las convulsiones tónico-clónicas en niños son las menos frecuentes. A eso es que se imaginen. ¿Sí? Es lo menos frecuente. ¿Por qué, doctor? Porque el cerebro del niño está en maduración. Y como está en maduración, las convulsiones, lo menos frecuente es que sean tónico-clónicas. Eso irá más en adolescentes o llegando allá en esta parte. ¿Hasta ahí todo claro? Entonces, ¿cómo definimos el estatus epiléptico? Es una convulsión de una duración mayor a 30 minutos o una serie de convulsiones epilépticas cuya función no es recuperada entre los eventos ictales en un periodo de 30 minutos. Normalmente una persona que convulsiona presenta la crisis convulsiva, deja de, ya sea con compromiso o sin compromiso de conciencia, deja de convulsionar y recupera su función. ¿De acuerdo? Doctor, y si le queda el brazo muerto o con debilidad, ya eso le llamamos la parálisis de Todd. Pero no es lo más frecuente. Recupera y se acabó. Pero, ¿qué pasa si es que convulsiona, está inconsciente, a los 5 o 10 minutos vuelve a convulsionar y sigue inconsciente? Considero dos convulsiones, dos eventos distintos. No.
considero que son convulsiones epilépticas con función no recuperada. Y sigo contando el tiempo. ¿Se entiende? Claro, como el agua turbia. Entonces, ¿a qué le llamamos el periodo posictal? El ictus, ¿qué es el ictus? La convulsión. ¿Qué es convulsión? Movimientos anormales por una descarga eléctrica normal. ¿Puede haber una convulsión sin crisis? Sí, según documenta letra. Sí. No. ¿Puede haber una crisis sin convulsión? Sí. Doctor, no nos enrede, por favor. Me explico. Espero que en esta clase haya. También debe estar cerrado. Bueno, no más. Cerebro, hemos dicho que funciona con la electricidad. Entonces tenemos ondas normales. ¿Sí? De repente nomás, mira el temblor. Crisis. Descarga normal. Para que yo diga que sea una convulsión, tiene que haber movimiento por esta descarga eléctrica normal. La descarga eléctrica normal es crisis. Crisis epiléptica, si quieren ponerle apellido, pero es una crisis. Que puede traducirse en un movimiento anormal o puede no traducirse en un movimiento anormal. ¿Me explico? Más fácil. El paciente está en coma. Todas sus funciones neuronales están venidas a menos. ¿Puede tener descargas eléctricas anormales? Sí. Pero como su función no lo permite, no va a tener movimientos convulsivos. Va a tener crisis sin convulsiones. ¿Debemos tratarlas? Sí. Porque esta descarga eléctrica normal está malogrando sus neuronas, su cerebro, el metabolismo celular. Doctor, que está en coma. Eso no quita que lo dañe. Doctor, ¿y cómo puedo ver estas clínicamente? Clínicamente con los movimientos, pero si es que no hay movimientos, con un electroencefalo. ¿Se entiende? O sea, doctor, mi hijito puede estar convulsionando en la UCI si está en coma. O sea, puede tener crisis. Sí. Sin tratamiento. Claro, si nadie las ve, nadie las trata. Doctor, ¿y cuál es la solución? Hay monitores con electroencefalograma de amplitud. Es decir, con sus canales, sus electrodos, y el monitor va monitoreando las 24 horas. Si se ve que hay descargas anormales, damos tratamiento. ¿Dónde es más frecuente? En la UCI, porque en la UCI es donde más hay comas. ¿Se entiende? ¿Todo claro? Entonces, doctor, ¿y puede haber, la pregunta era, puede haber convulsiones sin crisis? O sea, el electrón normal y el niño se mueve. Esos son movimientos paroxísticos, no se tratan, no son convulsiones. Son movimientos anormales, sí, pero no se trata. Lo que se trata es el cerebro de la neurona. ¿Se entiende? Doctor, ¿y por qué no explica todo eso si es estatus? Porque sin eso no van a poder entender lo que es estatus. El estatus hemos dicho que es una convulsión prolongada. Entonces esa es la definición y clasificación del estado epiléptico según la y la E. La Liga contra la Epilepsia. Entonces hay un periodo de ventana, que es una condición que resulta en la falla de los mecanismos responsables del término de la convulsión o aquellos que participan que una convulsión sea prolongada tiempo 1. Doctor, y nosotros
Que yo me acuerdo que una vez mi manito se movía así. ¿Habrá sido convulsión? Siempre nos preguntamos, ¿no? Cada vez que estudiamos y leemos así, ¿me habrá pasado? En realidad, puede ser que tengamos por ahí una que otra descarga normal. Pero los mecanismos inhibitorios actúan. O en la convulsión o en la crisis, los mecanismos hiperexcitatorios abundan. El aminoácido por excelencia estimulante es glutamato. Y el inhibitorio es el GABA. Principalmente. Hay otros sí, pero esos son los dos principales. Si falla mi GABA, probablemente ese niño convulsione. Y si hay un exceso de glutamato, también probablemente que convulsione. Entonces es una condición que pueda tener secuelas a largo plazo después del T2, 30 minutos, como muerte neuronal, injuria, alteración de la red neuronal, dependiendo del tipo y duración de la convulsión. Entonces, son definiciones que tratan de definir o enmarcar cuándo es que el niño va a tener más probabilidad de muerte y más probabilidad de secuela. Doctor, o sea, si convulsiona 31 minutos, ¿sí o sí va a tener la secuela? No lo sé. Doctor, y si solo convulsiona 10 minutos, ¿va a tener secuela? Tampoco lo sé. Es difícil estudiar eso. Pónganse ustedes en el lugar de un investigador y dice, ya voy a estudiar el estatus. ¿Qué tendría que tener como muestra? Estatus. Y lamentablemente la muestra de estatus siempre va a ser retrospectiva. Por dos razones simples, ¿no? Yo no sé cuándo se va a presentar un estatus. Y bueno, siendo crueles y antiéticos, sería antiético pues reunir niños, decirles a sus papás, ¿sabes qué le vamos a provocar estatus? Le vamos a... No puedo. ¿Sí? Entonces son las limitaciones. Entonces esas son las dimensiones operacionales, lo que les decía. T1, T2, para el estatus epiléptico tónico crónico, 5 minutos, 30 minutos. Para los focales, estatus epiléptico focal complejo, es decir, con compromiso de conciencia. Entonces, dos cosas, simple y complejo. Simple, sin compromiso de conciencia, complejo, con compromiso de conciencia. Simple. Bueno, mejor dicho, fácil. ¿Se entiende? Entonces, estatus epiléptico focal generalizado complejo, T1 10 minutos y T2 60 minutos. Doctor, entonces tiene mejor pronóstico. Parece ser que en el cerebro inmaduro tiene mejor pronóstico que en el cerebro más maduro. Es decir, que si yo sufro una convulsión, tengo más posibilidades de tener daño a que un niño sufra una convulsión. Wow. Ojo, eso se me ocurrió ahorita. Y el estatus epiléptico con crisis de ausencia. 10 a 15 minutos, indeterminado. ¿Sí? Indeterminado. Fisiopatología. Lo que habíamos dicho, excitación excesiva, glutamato, mayor aminoácido excitatorio en el cerebro, ácido domoico, aspartato, acetilcolina. Otros. Inhibitorios inefectivos, GABA, sobre todo en la sustancia negra, canales de potasio dependientes de calcio y canales que bloquean el DMDA, N-metil diaspartato, por magnesio. Entonces, doctor, puede haber patologías por NMDA. Sí, no son tan frecuentes, pero hay. Hay publicaciones de acá del equipo, del doctor Equitas, neurólogo pediatra. En Lima también lo estudian. Sí, Perú también tiene buena causística de anticuerpos anti-NMDA. Pero no es frecuente. No es lo más frecuente. No es que todo sea NMDA, anticuerpos anti-NMDA. Es algo raro, pero hay. Entonces, ¿qué va a haber en el estatus? O sea, más tiempo de la descarga normal, de la crisis.
la pobre neuronita está como un foco que se prende y se apaga. Y la analogía que les puse ayer para no separar mucho la clase de sus compañeros. A alguien de ustedes nunca se le ha lagueado, bugueado su celular. Todos hemos tenido ese impasse, sobre todo cuando más lo necesitamos, es cuando más sucede. ¿Sí? El celular funciona igual con circuitos, es eléctrico, necesita energía eléctrica. Se buguea, se laguea y no está que quiere matarlo, literalmente. Pero ¿qué pasa? Usualmente, entre más tiempo dure este lag, este bugueo, el celular usualmente comienza a calentarse. Lo sienten más calentito. ¿Por qué? Porque está sufriendo daño. No sufrimiento que tenemos nosotros. Entonces lo mismo pasa en el cerebro. El cerebro del niño se va injuriando, se va dañando. A más tiempo, más posibilidad de daño. Y como el cerebro es lo que controla todo, respiración, frecuencia cardíaca, presión arterial, hay también acidosis, hipoxia. Todos los órganos comienzan a injuriarse. Y es lo que pone en peligro la vida del paciente. Y es lo que pone en peligro o la posibilidad de que haya secuelas. ¿Claro? Claro, ¿por qué nos preocupamos entre menos tiempo conduciendo mejor? Si controlamos la crisis, mismo Mario Bros, ¿no? Entonces, pérdida neuronal favorable en ausencia de enfermedad neurológica subyacente. La pérdida puede acumularse y ser significativa. Depende de también el NMDA del ácido metil de aspartato, hipoxia y apoptosis. Todos esos son mecanismos fisiopatológicos para la injuria neuronal. Entonces, la resonancia no es muy útil durante el estatus, porque no sabemos cuándo va a ocurrir el estatus, a menos que ya lo tengamos pues media hora, no sé lo que pasó con este paciente, lo tomaron su resonancia en pleno estatus. Entonces, acá está en el flyer, fíjense cómo hay una hiperactividad, ¿sí? Diferente color en toda la zona cortical y que parte de la sustancia blanca. Y hay una hipercaptación de contraste, ¿sí? En todo el lóbulo temporal. Después el estatus convulsivo, una vez controlado, le toman nuevamente su resonancia. ¿Queda secuela? Sí. Claro, es como cuando uno tiene el Macuerque, famosa contracción. Después se le queda pues doliendo. Siempre hay daño. Son células. Y la hipercaptación pues disminuye, pero todavía queda. Ojo, entonces no es muy útil, ojo, a menos que estemos sospechando de etiología orgánica cerebral. También podemos solicitar la enolasa en neurona específica. Es una enzima que se produce sobre todo por la injuria cerebral, injuria neuronal. Es específica para neuronas, ahí lo dice. Y su elevación pues nos diría que hay injuria cerebral. La clasificación del estatus según la semiología: focales sin compromiso de conciencia o estado de alerta. ¿Sí? Es una condición focal. Generaliza, pierdo la conciencia, generalizó. ¿Qué significa focal? Es una parte del cerebro que controla una parte de movimiento y rápidamente está generalizándose. Por eso es que hay compromiso de conciencia. Focales, primero focales sin compromiso de conciencia, focales con compromiso de conciencia o estado de alerta, y las que conocemos siempre, las generalizadas tónico-clónicas. Puede ser tónicas o clónicas, todas con pérdida de conciencia.
las crisis de ausencia que pueden tener trastorno o no de el estado de alerta. Usualmente está angulado. Y esta saldría de la clasificación porque no son convulsiones. Por eso que lo llamamos pseudo convulsiones o falsas convulsiones. Entonces, doctor, si yo veo a mi bebito hacer esto, ¿es convulsión? No, es un giddiness, un trastorno paroxístico, usualmente, sin descarga, normal. Doctor, ¿y cómo entonces sé si la semiología no me ayuda? Me está diciendo que si se mueve mal, si se mueve bien. ¿Cómo sé si es convulsión o no es convulsión? Primero, filme. ¿Alguien de ustedes no tiene cámara? ¿Alguien de ustedes no tiene cámara en su celular? Todos. Las mamás usualmente también. Entonces le dicen que lo filme. Doctor, pero es difícil ver a mi hijita así sin hacer nada. Filme. Lo que les decía en la otra clase en Estados Unidos hay un aplicativo para que ustedes se suban el video y lo ven los neurocriados. Y te dicen que sí o sí. Tienen que ir a más asesinos. Claro, en Estados Unidos también todos los trastornos de neurodesarrollo tienen cobertura gratuita durante los primeros 5 años. Recursos o sin recursos o de recursos destinados a otras cosas. Pero lo que podemos hacer de mamá sin costo, que lo filmen. Doctor, ¿y cuál es el gol estándar entonces para el diagnóstico de una convulsión? El video electroencefalograma. Es decir, que mientras le están filmando el bebito, está monitoreado con su camarita. Si presenta el movimiento anormal, ¿cómo está el electroencefalograma? Si el electroencefalograma comienza a mostrar descargas anormales, ya, pues es una convulsión, sí o sí. No hay más, hay que tratarlo. Si no muestra, mientras presenta los movimientos anormales, descarga, no se trata. ¿Sí? Doctor, acá hay un esquema todavía. ¿Tenemos electro? Sí. ¿Tenemos video? Sí. ¿Sí? Pero poco a poco, la tecnología, yo creo, eso sí es una creencia mía, que en algún momento sí vamos a tener monitores más pequeños, sobre todo para pacientes de riesgo. ¿Sí? Así que como tienen sus smartwatch que les dicen hasta el ciclo menstrual, temperatura, saturación, VO-max, monitorización de la frecuencia cardíaca, una cosita tan pequeña, vamos a tener en algún momento también más pequeños, me parece. Etiología, hipoxia, infecciones, glucosa, disturbio electrolítico, trauma, hemorragia, isquemia, criptogenética. Hipoxia, obviamente infecciones, es bastante frecuente en niños, disturbios de la glucosa, disturbios de electrolitos. La glucosa también se altera en el estatus epiléptico, puede alterarse para más y para menos. Disturbio electrolítico, trauma, hemorragias isquémicas, criptogenéticas, es decir, desco no, sí. También es un buen volumen las criptogenéticas, no vamos a saber por qué. Es decir, cuando el papá nos pregunte o la mamá nos pregunte, doctor, ¿por qué le pasó eso a mi hijito? ¿Qué le diremos? Si no, más fácil, ¿no? Yo como pediatra le diré, pregúntele al neurólogo. Y cuando regrese el papá me dirá, creo que el neurólogo tampoco. Claro, porque existe, si no, no habría descripción de esto. Bueno, entonces, ¿quién presenta estatus? Un grupo que dice, vamos a saber que tiene riesgo de hipoxias isquemias, encefalopatías hipoxicas isquémicas al nacer, malformaciones cerebrales, pero hay un grupo que es previamente sano. O se resfrió, tuvo una encefalitis por herpes, una encefalitis por enterovirus, X, por COVID. Entonces no sabemos quién va a tener estatus y quién no lo va a tener. Correlación electroencefalográfica, la edad más frecuente a menor edad. Por inmadurez. 40% de pues una mujer con aparentes
trastorno del estado de conciencia y movimientos anormales en el diagnóstico, pseudoconvulsión. Trastorno de Conversión. conversión. H. ¿Sí? ¿Por qué, doctor? Porque ese movimiento no obedece a ningún patrón conocido. A menos que sea por estudiantes de medicina. Ya muy premeditado, ¿no? Pero usualmente los conversivos no conocen los patrones. Entonces, la distribución según edad del estatus en niños, fíjense que conforme avance la edad va disminuyendo. ¿Sí? Menor edad, más frecuente. Doctor, ¿puede tener varios episodios de estatus? Sí. De acuerdo a las etiologías, miren, 15.5% criptogénico. Remotos somos los que, digamos, el niño tuvo encefalopatía hipocriptogénica al nacer, ya es remoto. Tiene una malformación cerebral, remoto. Tiene un síndrome, remoto. Febriles. Doctor, ¿puede haber febriles? O sea, por fiebre puede convulsionar un niño, claro, entre 6 y 6 años pueden convulsionar 5 meses a 5 años también. Depende del autor. Estas son las famosas convulsiones febriles. Doctor, ¿me está queriendo decir que una convulsión febril puede presentarse como un estatus? Sí. No es lo más frecuente, no es lo más común. Siempre hay que estudiarlas si es que se presenta como un estatus, porque algo no va bien. El FIRES, fire como fuego, FIRES, es el síndrome asociado a fiebre. Es decir, tengo un estatus asociado a fiebre. Si es que es así, estoy pensando en una infección y tengo que buscar antecedentes de más de 2 semanas o hasta de 2 semanas, hasta antes de 24 horas, que el niño haya tenido fiebre y el niño después entre en estatus a chispas. Lo más probable es que sea infeccioso. Agudo sintomático, encefalopatía progresiva, gracias a Dios es rara porque es progresiva, en menor porcentaje. Y esas son las causas de los estatus. Epidemiología de 17 a 23 episodios por 100.000 por año. Es harto, ¿no? Doctor, ¿cuántos estatus ha visto hasta ahora? Por lo menos unos 10. No es nada bonito. Quizás es bonito como residente, como estudiante, en el sentido de que no tiene la responsabilidad de tratar. Febril es lo más común, 60% están sanos antes del primer episodio. La mayoría está previamente